la última conferencia del ciclo de conferencias Investigando el Tajo del año 2016. Hemos invitado a Graciela Gómez Nicola, que estuvo ya con nosotros en el año 2014. Graciela es doctora en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Además es profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Fábrica de Armas, en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica. Y bueno, es especialista en peces acuáticos y en sistemas acuáticos continentales. Y en este caso viene especialmente a contarnos un trabajo muy técnico que ha llevado a cabo para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en concreto para la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a los que agradecemos desde aquí además el permiso para que esta conferencia pudiera impartirse en público, sobre el estado de conservación, corrígeme si me equivoco, Graciela, sobre el estado de conservación de los peces a día de hoy en la cuenca del Tajo. Entonces, bueno, sin más, te doy ya la palabra. Antes casi me gustaría comentaros, bueno, que al terminar la conferencia os vamos a regalar un libro sobre el río Tajo que hemos editado junto con la Visión Portuguesa, en colaboración con un grupo de investigadores portugueses a raíz del segundo Foro Ibérico del Tajo en el que estuvimos en marzo, algunos miembros del grupo de investigación, y bueno, que fue muy enriquecedor porque de ahí pudimos compartir la experiencia de cuáles eran los problemas realmente que tienen ellos en el Tajo portugués, y ellos conocieron los problemas que tenemos nosotros desde cabecera hasta la frontera, que los padecen realmente, pero tampoco los tenían demasiado claros. Entonces, bueno, pues es un libro muy enriquecedor en el que ha colaborado la Universidad de Castilla-La Mancha y la Diputación de Toledo en su edición, y queríamos regalarlos a los asistentes hoy a la conferencia. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Graciela. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Gracias por la invitación. Como decía Beatriz, la conferencia de hoy realmente es muy técnica porque se trata de contar parte de los resultados de un informe técnico que se realizó desde la Universidad de Castilla-La Mancha para la Consejería de Agricultura. O sea, fue un encargo directo con unos objetivos concretos. Cuando conocieron en el grupo de investigación la existencia del informe, sobre todo los resultados, pues me pidieron por favor si podía dar unas pinceladas con las principales conclusiones, ¿no? Y sobre todo centrado en la cuenca del Tajo. El estudio es de toda Castilla-La Mancha y yo he intentado extraer la información de la cuenca del Tajo, pero claro, todo el análisis fue global para la región. A ver. Bien, este es el informe. No sé cómo se quita esto de aquí. Bueno, se ve, ya. Este es el trabajo original, el informe, ¿no? Se trataba de evaluar el conocimiento actual, o sea, el estado de conocimiento de los peces nativos de Castilla-La Mancha y su estado de conservación. De todos, en principio, todos los peces nativos de la región. Como he dicho, es un convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha, y estos son los investigadores que lo hemos realizado. Bueno, debo decir que todos los dibujos que van apareciendo de peces en la presentación, he tratado no poner fotografías por variar un poquito. Todos los dibujos son originales de Juan Varela, que es un ilustrador de la naturaleza bastante conocido, muy bueno, y se los encargamos desde el proyecto para que formaran parte también de los resultados. Y ahora mismo se han utilizado también para realizar una clave de los peces nativos de Castilla-La Mancha, y una página web que está todavía pendiente de abrirse con parte de los resultados de este proyecto. A ver si avanza esto. Nada, tenemos hoy problemas técnicos, ¿no? ¿No avanza? Ahora. Bueno, el proyecto se engloba, como pone ahí, se engloba dentro del conjunto de actuaciones que la Consejería desarrolla para elaborar el Plan Director de la Red Natura 2000 en la región y de los planes de gestión de los diferentes espacios que la componen. Para que los que no conozcan la Red Natura 2000, pues he hecho aquí, aunque aparezca mucho texto en las diapositivas, no es para contarlo, simplemente es por si alguien quiere entretenerse en leer un poquito más. Si alguien no conoce la Red Natura 2000, pues es una red de espacios, una red de espacios protegidos europea, que se supone que intenta preservar o mantener la biodiversidad más interesante que existe en la Unión. Dentro de la Red Natura 2000 se crea a partir de la Directiva de Hábitats, que es la normativa o la principal herramienta de conservación de hábitats y especies que existe en Europa.
Entonces, en esta directiva de hábitats se declaran, se tipifican los hábitats que son de interés europeo, de interés en conservación. Hay hasta 200 tipos de hábitat tipificados y hay incluidas hasta 900 especies que se denominan de interés europeo, de interés comunitario, principalmente por las historias evolutivas que tienen, su biogeografía, el estado de conservación que presentan, el grado de amenaza, en fin, por una serie de intereses, también porque se usan, porque son de alguna manera gestionadas, pues están incluidas en esta directiva. Entonces son de interés para Europa. Todos los Estados miembros tienen que realizar cada 6 años unos informes de seguimiento de las especies de interés comunitario que están incluidas en los espacios dentro de la Red Natura 2000. Entonces, de aquí surge el proyecto. O sea, realmente nosotros lo que hacemos es la evaluación de los peces nativos de Castilla-La Mancha como parte de estos informes de seguimiento. Entonces, se trata de actualizar toda la información que existe de todas las especies, con esa información evaluar de una manera muy sistemática y que ya está establecida para la Unión Europea, es algo que nosotros no nos hemos inventado, simplemente hemos seguido el protocolo que siguen todos los países. Pues se trata de evaluar el estado de conservación y en función de los resultados proponer medidas que estén ligadas sobre todo a los espacios de interés comunitario. Bueno, estos serían detallados los objetivos. En primer lugar, lo que hicimos fue recopilar toda la información de todas las especies de peces nativos de Castilla-La Mancha para, digamos, hacer una puesta al día del estado de conocimientos que se tenía. En segundo lugar, evaluamos el estado de conservación teniendo en cuenta la distribución y amplitud geográfica actual y pasada de las especies, el estado de las poblaciones, si es que se conocía, y su evolución, el estado del hábitat de las especies y sobre todo las presiones e impactos que presentan y las perspectivas futuras de esas alteraciones ante un escenario de cambio global o de cambio climático. Finalmente, como ya he dicho antes, pues se proponen una serie de directrices, de acciones que se pueden emprender, muy concretas, muy objetivas, teniendo en cuenta los resultados. La metodología del proyecto pues sigue una serie de pasos, ¿no? En primer lugar hicimos, como ya digo, una revisión científica y técnica con distintos motores de búsqueda para intentar recopilar absolutamente todo lo que se supiera de la biología, ecología, distribución, estado de conservación de todas las especies. ¿Esto para qué nos sirve? Pues esto nos servía fundamentalmente para evaluar posteriormente las presiones y los impactos, porque muchas veces se habla de presiones, de impactos, de amenazas muy generales, pero no se sabe a ciencia cierta si afectan a tal pez o a tal otro o en una zona o en otra. Entonces, la historia era revisar realmente los datos empíricos, los datos reales que existen sobre esos efectos, ¿no? Incluirlos con esa información, hacer realmente una evaluación objetiva. En segundo lugar, hicimos una base de datos que pretendía recopilar todas las citas históricas hasta la actualidad de presencia o de presencia y ausencia, si fuera posible, de los peces nativos en la región. Es decir, saber dónde han estado los peces en el pasado, ¿no? Y dónde están en la actualidad, para intentar evaluar esa evolución de la distribución o del rango geográfico. Utilizamos como base el Inventario Español de Especies Terrestres del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y luego fuimos completando con todos los datos que estaban en las delegaciones provinciales y en los servicios centrales de la Consejería de Agricultura. Casi todos los seguimientos o muestreos puntuales que se hacen de peces llevan asociado un permiso para realizar esos estudios y la concesión del permiso lleva asociado también el presentar un informe al finalizar el estudio, con lo cual todos esos informes contienen la información que a nosotros nos hacía falta para saber la presencia de las especies histórica. Entonces hicimos un estudio muy profundo de recopilación de citas que llevó bastante tiempo, que además tuvo un proceso de verificación, porque muchas citas eran dudosas, raras, tuvimos que consultar a muchos especialistas, a las personas que habían hecho esos muestreos históricos, es decir, fuimos muy puntillosos con cada una de las citas, de manera que las que aparecen finalmente en el análisis de las distribuciones son las que a ciencia cierta sabemos que son así, ¿vale? Se eliminaron muchas citas. Bueno, como os he puesto ahí, por ejemplo, en la consejería recopilamos información de hasta 798 muestreos que se habían hecho entre 1983 y 2014. Este informe se presentó en 2015, o sea que era lo más reciente que teníamos.
Se recopilaron al final unas 700 citas y se aportaron con este proyecto 185 citas nuevas, que no eran realmente actuales. Había muchas citas antiguas que no se habían considerado en los seguimientos, por ejemplo, en el Ministerio. Entonces salieron citas antiguas y nuevas. Entonces se han incorporado a la base de datos de las distribuciones. Para evaluar la evolución del rango geográfico, lo que hicimos fue tomar como referencia el año 2001, porque es el que tienen como referencia en el Ministerio, en el seguimiento oficial que hace en periódico de las comunidades de peces. Entonces pensamos que, bueno, si seguíamos la misma línea y la misma referencia, era siempre más fácil de evaluar al final, ¿no? Entonces el punto, digamos, de referencia para ver el cambio en las distribuciones es antes y después de 2001, ¿no? O sea, todas las citas anteriores son las citas posteriores. La escala en la que hemos trabajado es las cuadrículas UTM de 10 por 10 kilómetros. Es decir, nosotros lo que hacemos es la región, toda la región de Castilla-La Mancha, le superponemos una malla de cuadrículas de 10 por 10 kilómetros y lo que hacemos es ver si las especies están presentes o ausentes en cada una de esas cuadrículas. Se entiende que las que coinciden con sistemas acuáticos, ¿no? Entonces, realmente esto sería un ejemplo para que se vea cómo resulta luego, ¿no? al implementar los resultados. Un ejemplo con una especie, la trucha común, pues lo que están marcados, los cuadritos que están marcados son las cuadrículas UTM 10 por 10 kilómetros, donde se sabe que está presente en la actualidad la especie. Luego, bueno, sobre una base de cuencas hidrográficas, pero bueno, lo importante son las cuadrículas, para que se vea a qué escala trabajamos, ¿no? Los datos no siempre fueron de presencia y de ausencia, en casi todos los casos fueron de presencia. En algunos casos sí que había de ausencia, es decir, en zonas que se habían, por ejemplo, muestreado y no se habían encontrado ciertas especies, esas se pusieron como ausencias. Pero normalmente los informes lo que te dan son datos puntuales de citas de especies. Como paso obligado en este informe, ¿no? Teníamos que introducir toda la información que generábamos, que ya he comentado, en una aplicación que existe a nivel europeo y que utilizan todos los países y todas las regiones dentro de los países. El procedimiento, vamos, resumido, es que las comunidades autónomas lo que hacen es introducir la información por distintos grupos taxonómicos y también la parte de los hábitats. Esta información se integra, una vez que se recibe de los distintos especialistas, se integra dentro de la consejería y se envía al Ministerio, que es el que compila e integra todas las bases de datos, o sea, las bases de datos de todas las comunidades autónomas. Cuando se integra todo, ese informe es el que, vamos, la base de datos completa es la que se envía a Europa. Sobre este procedimiento, pues puede contar más la persona responsable de la consejería, que está aquí presente, si tenéis alguna duda posterior. Quiero decir con esto que es un procedimiento que ya está sistematizado y normalizado. O sea, nosotros no hemos inventado esta metodología, simplemente hemos seguido la que había que seguir. Hemos introducido la información que necesitaba esa aplicación. La aplicación, una vez que se va introduciendo la información en los distintos apartados, te va generando los resultados finalmente del estado de conservación. Para evaluar el estado de conservación y su tendencia general, se tiene en cuenta la evaluación de 4 parámetros, que son la amplitud geográfica, actual y pasada de las especies, según esta escala espacial que hemos utilizado, la población, siempre y cuando haya información de las poblaciones, información cuantitativa, se entiende, pues se hace también la evaluación. Si en alguno de esos aspectos no existe información, se pone desconocido en la aplicación. O sea, existe la posibilidad de introducir el código desconocido, si no se sabe. Luego se evalúa también el hábitat de la especie. Para esto es muy importante toda esa recopilación de información sobre las especies. Para saber cómo le puede afectar, por ejemplo, una presión a una determinada especie, tenemos que saber primero qué hábitat ocupa. Entonces, para eso tenemos que leer toda la información para saber primero si se sabe, porque muchas especies no se sabe qué hábitat ocupa o qué requerimientos tienen para la reproducción, para la alimentación, qué refugios ocupan, por ejemplo, pero evidentemente pues para muchas especies no se sabe. Entonces, para las que se sabe, pues eso ayuda cuando estás evaluando una presión. Entonces, si se está evaluando a lo mejor la contaminación por organoclorados y se encuentran estudios que específicamente han medido la acumulación y magnificación de estos compuestos en alguna especie, pues entonces ya se sabe que para esa especie efectivamente existe esa presión. Para el resto de las especies, si no existe, es inventárselo, con lo cual para el resto de las especies eso es conocido, no se sabe. Hay un listado estandarizado, normalizado, como he puesto ahí, de presiones y amenazas,
también como documento de referencia cuando se hacen los informes de seguimiento del artículo 17 de la Directiva de Hábitats. Es decir, es un listado que tampoco te puedes inventar. Hay un listado de presiones e impactos y tú tienes que ver qué presiones e impactos, ¿no?, se cruzan con cada especie dependiendo de la alteración que tú has detectado. Finalmente se evalúa la parte esta del hábitat de la especie y de las poblaciones. Se hace una evaluación de cómo puede ser en el futuro, en el medio largo plazo, ante un escenario de cambio climático. Entonces es más o menos evaluar lo mismo, pero poniéndose en situación futura de un cambio en el clima, ¿no?, tal como se espera que sea según las tendencias actuales. En todos estos apartados, una vez que se introduce la información en esa aplicación que he enseñado, se va generando para cada uno de ellos un estado de conservación, o sea, una categoría, ¿no? Las categorías pueden ser favorable, desfavorable inadecuado, desfavorable malo o desconocido. Esas son las 4 categorías que se establecen para cada uno de estos apartados. Luego, finalmente, se establece una categoría final para cada especie en función de estos cuatro apartados, con los siguientes criterios. Cuando se establece la categoría favorable, es que la especie presenta los 4 parámetros anteriores como favorables o 3 favorables y 1 desconocido. Desfavorable inadecuado es cuando presenta uno más como desfavorable inadecuado, pero ninguno desfavorable o malo. Así sucesivamente. O sea, son criterios ya muy establecidos y automáticamente te lo genera, según haya sido el resultado en cada uno de estos 4 apartados. Para las 2 categorías de desfavorable, que se supone que son las peores, también se especifica la tendencia del estado de conservación. Es decir, puede ser una mejoría, puede ser estable, puede estar en deterioro o desconocido. Es decir, al estado de conservación se le añade una tendencia, ¿vale? Bueno, finalmente también hay un listado normalizado de medidas de conservación como documento de referencia que también se emplea para cruzar con los resultados. Es decir, se van cruzando presiones, impactos, estado de conservación y finalmente se van eligiendo de ese listado las medidas de conservación que se pueden aplicar a cada caso y en cada especie. Ahora, cuando veáis los resultados, entenderéis un poco mejor. Nosotros fuimos un poquito más allá y entonces añadimos más información que nos podía dar una idea más global del estado de conservación de las especies. Entonces también evaluamos su grado de amenaza, su nivel de protección legal, las medidas de gestión de la pesca, por ejemplo, que también pueden influir, y también la situación en relación a la Red Natura 2000 y a la Red de Espacios Protegidos de Castilla-La Mancha. Es decir, nosotros superponíamos las capas de espacios protegidos y de zonas de especial conservación en la Red Natura 2000 con las distribuciones de las especies. Entonces veíamos hasta qué punto las distribuciones estaban incluidas dentro de espacios protegidos y calculábamos la proporción de la distribución que estaba protegida actualmente, bien a nivel europeo por la Red Natura o a nivel regional con alguno de los espacios naturales protegidos, cualquier categoría. Hemos considerado, obviamente, todos aquellos espacios que contienen sistemas fluviales. Solamente hemos considerado estos, ¿no? Bueno, las especies objeto de estudio son estas, no son muchas. Las comunidades de peces nativos en la península ibérica son muy cortitas, no tenemos listas largas de especies y estas serían todas las que estarían en el Tajo, en Castilla-La Mancha, ¿vale? Entonces son 12 especies, todas endémicas de la península ibérica, salvo 2 que son nativas, la anguila letrocha común, que tiene una distribución europea, bueno, la anguila paleártica. Y hay una especie, que es el bordallo del gallo, que es una especie exclusiva del Tajo en Castilla-La Mancha. Tiene una distribución muy restringida en el río Gallo, en un afluente del Alto Tajo, y sería, digamos, la joya de la corona en el Tajo en Castilla-La Mancha, ¿no? Porque es una especie en peligro de extinción inminente y de bastante relevancia. Las que están marcadas con un asterisco verde son especies que presentan una estructura poblacional muy marcada, es decir, presentan lo que se denominan unidades operacionales de conservación o grupos de poblaciones que han tenido historias evolutivas muy distintas y muy aisladas entre sí desde hace millones de años y probablemente en un futuro puedan describirse como especies, de manera que son especies que ahora mismo son una única, pero en un futuro a lo mejor puede describirse una especie para el Guadiana, otra para el Tajo. Están en proceso ahora mismo de descripción o de hacer más estudios. Bueno,
Ahora voy a presentar por especies, las 12 especies, no se va a hacer voy a intentar que sea muy ligero, ¿no? Los resultados que hemos obtenido de las distribuciones geográficas, que desde mi punto de vista es la parte más interesante, es la parte que más trabajo ha llevado. O sea, el establecer estos mapas de distribuciones, todo ese proceso de recopilación de citas, de verificación, de estudio de documentos, es lo que más trabajo ha llevado. Una vez que se llega ya al mapa, que queda muy bonito, ¿no? Se ve así muy claro el resultado, pero el trabajo anterior es la mayor parte del trabajo de este proyecto. Hemos hecho cartografía de muy diverso tipo, ¿no? Pero la que he querido acompañar con las fichas de las especies es precisamente la que plasma la evolución de las distribuciones o del rango geográfico. Lo que se intenta plasmar en estos mapas es las cuadrículas de 10 por 10 kilómetros donde estaba presente la especie antes de 2001 y después de 2001. Esta es la referencia que hemos empleado para ver la evolución del rango geográfico que luego nos solicitaban en el informe sexenal, ¿no? Teníamos que dar un dato de evolución de rango geográfico. Entonces, las cuadrículas que están en verde son las de presencia posterior a 2001, las que están en rojo son presencia anterior. Entonces, se puede ver claramente, viendo el rojo, las zonas donde ha desaparecido la especie, ¿no? El fondo pues, es la red hidrográfica y las zonas de especial conservación o lugares de importancia comunitaria que forman parte de la Red Natura 2000, también para que se vea más o menos cómo están situadas respecto a las distribuciones. El texto que he ido acompañando a las diapositivas, no lo voy a leer, no lo voy a contar, simplemente lo he puesto como detalle, por si alguien quiere saber los ríos donde todavía están las especies. Entonces, bueno, os he detallado un poquito porque además luego lo hemos utilizado para establecer medidas que puedan modificar los espacios dentro de Red Natura. Entonces, como luego se hace referencia a los ríos, por eso lo pienso. Bueno, en primer lugar, la anguila en el Tajo realmente está presente, por eso la hemos incluido, pero no es una especie que mantenga poblaciones en el Tajo. Está la salida al mar de esta especie, sabéis que es una especie migradora, catadroma, que tiene que migrar necesariamente al mar, en este caso cruza el océano Atlántico, se va hasta el mar de los Sargazos en el Caribe y ahí se reproduce. Entonces necesariamente tiene que salir al mar para completar su ciclo biológico. Entonces en el Tajo y en el Guadiana tiene bloqueado por grandes presas la salida al mar, con lo cual los ejemplares que quedan en las cuencas son restos de poblaciones antiguas o, lo más probable, escapes de piscifactorías que existen o alguna reintroducción que se haya hecho con fines de conservación. Entonces, realmente en Castilla-La Mancha, donde conservan poblaciones que realmente son poblaciones que salen al mar, es la cuenca del Júcar. O sea, sería la única zona de Castilla-La Mancha donde hay poblaciones de anguila bien conservadas. Entonces, actualmente pues, está presente en el río Tietar y nada más, bueno, son poblaciones ejemplares que desaparecerán en un tiempo. He añadido en cada una de las diapositivas aparecen unas presiones que no son todas, realmente son las principales presiones que tiene cada especie en la región, teniendo en cuenta la información que existe. O sea, cuando aparece ahí la palabra contaminación es porque se sabe, porque hay estudios que se han hecho sobre el efecto de determinados contaminantes en esa especie, no es poner por poner, ¿no? Por eso son distintas en cada especie. El caso de la trucha común es, bueno, veréis que ahora según vaya avanzando, casi todas las especies han tenido una tendencia a la disminución. En el caso de la anguila, que aparece una disminución del 21%, esas cifras que aparecen se refieren a toda Castilla-La Mancha, es la cuenta que está hecha. O sea, es la disminución en la distribución antes y después de 2001. Como la cuenca del Tajo es perfectamente identificable, ¿no? Se puede ver el efecto en esta cuenca. En el caso de la trucha común comentaba que es bastante grave porque a partir de 2001 se ha detectado que su disminución, o sea, su distribución ha disminuido en la mitad. O sea, la mitad de la distribución ya no existe. Ha desaparecido no solamente de tramos medios y bajos, que era esperable, porque es una especie a la que le afecta muchísimo el calentamiento global. Es una especie de zonas templadas, de zonas más norteñas y conserva poblaciones muy relictas ya al sur de su distribución en la península ibérica. En la cuenca del Tajo pues está en las zonas altas de montaña y se ha visto en los últimos años que está teniendo una regresión generalizada bastante importante y se debe al calentamiento del agua fundamentalmente, es decir, a la disminución de la disponibilidad de hábitat térmico. Sin embargo, en Castilla-La Mancha lo que detectamos es que había desaparecido también de muchas zonas altas de los ríos.
Entonces sí que parece que otras alteraciones, otro tipo de presiones, como por ejemplo la existencia de minicentrales, o sea, alteraciones del hábitat físico, parece que también le afectan. Entonces ha tenido una disminución del 50%, es la única especie de todas las que vamos a ver que tiene datos cuantitativos de poblaciones, que pertenecen además a años antiguos, son entre el 92 y el 98, y no se tiene realmente un seguimiento de las poblaciones en cuanto a datos de densidad o de abundancia, de estructura poblacional, y sí se conoce, por ejemplo, la estructura genética. La siguiente especie, la bermejuela, pues es una especie que, aunque parezca ahí que ha incrementado su distribución en un 31%, mirando con detalle las citas, todas las citas, porque claro, nos extrañaba que una especie de repente aumentase la distribución. Pensamos que después de 2001, a raíz de los seguimientos que se empezaron a hacer desde el Ministerio, los resultados de los censos han sido mejores. O sea, realmente pensamos que este incremento es un aumento de la información en zonas donde antes se desconocía la distribución. O sea, pensamos que va por ahí, no es que la especie haya aumentado su distribución naturalmente. Si se observa el mapa, se ve que las únicas zonas, salvo alguna zona en otra cuenca, las únicas zonas donde ha desaparecido es la cuenca del Tajo. O sea, realmente es donde se nota la regresión. Entonces, si hiciéramos la cuenta de las cuadrículas ocupadas antes y después de 2001, probablemente saldría una disminución en la cuenca del Tajo. O sea, esta cuenca que aparece ahí es para toda Castilla-La Mancha. Entonces, en el Tajo pues sí que se puede considerar que es una especie en regresión. No es de las más preocupantes, como veremos ahora, pero sí está bastante en regresión. Las dos especies que vienen ahora, que son el barbo común y el barbo comiza, son las dos especies de barbos, vamos, los más grandes, digamos, que existen de todos estos que estamos contando. Son las dos únicas que están presentes en el cauce del Tajo, o sea, en el propio Tajo. El resto de especies han desaparecido del río principal y solamente se pueden encontrar en algunos afluentes. Pero estos dos todavía se pueden encontrar en el propio río. El barbo común, a pesar de ser una especie bastante resistente a todas las alteraciones y que ocupa gran parte de la cuenca todavía, aunque se ven algunas zonas de desaparición, ha tenido una disminución del 12%, o sea que también nosotros el criterio que establecimos es que a partir de una pérdida del 10% ya lo consideramos una disminución. Entonces sí que se engloba dentro del saco de las especies que están teniendo una disminución en su área de distribución. En el caso del barbo comiza, pues es parecido, o sea, su distribución pues está más en tramos medios bajos, como es natural, es una especie que se ocupa naturalmente esas zonas, pero tiene, si se comparan, pues una pérdida parecida en cuanto al número de cuadrículas ocupadas. Aparece un incremento del 14%, como ya he dicho, porque la evaluación se hacía en toda Castilla-La Mancha, pero en el Tajo yo creo que ha tenido una disminución parecida al barbo común. Ya a partir de ahora empiezan las especies que están, digamos, en peor estado de conservación. El caso de la pardilla es un pez, si se observa la distribución pasada, es decir, las cuadrículas en el Tajo, las cuadrículas que están en verde, ¿no? Es una especie que ocupaba naturalmente los tramos medios y bajos, y sobre todo los afluentes del Tajo, que estaba presente en el cauce principal, donde ya no se encuentran citas del cauce principal hace mucho tiempo. Y ha desaparecido de casi todo el Tajo. O sea, ha tenido una disminución del 53% de su distribución en toda Castilla-La Mancha, y si se observa la zona, sobre todo de Toledo, pues ha desaparecido de casi toda la zona donde estaba presente. O sea, todas las zonas, perdón, todas las cuadrículas que están en rojo antes estaban en verde, antes de 2001, y no hace tanto, ¿no? Entonces ahora mismo pues está sobre todo en los afluentes de la margen izquierda del Tajo en la provincia de Toledo, en ríos como el Uso, el Pusa, el Cedena, el Torcón, y en algunos afluentes de la derecha, sobre todo el Tieta, pero tiene una disminución bastante drástica, ¿no? El caso de la boga del Tajo para mí es el más dramático. Es una especie que es endémica de esta cuenca, es propia de esta cuenca, no existe en ninguna otra zona. Y su distribución, bueno, pues en Extremadura, si continuásemos la cuenca, está más o menos igual, o sea que tampoco mejora mucho. Ha sufrido una regresión del 75%, o sea, prácticamente ha desaparecido de la cuenca. Estaba presente desde la zona de cabecera
hasta la zona de Extremadura. O sea, es una especie muy común, muy abundante, pero es, digamos, de las más sensibles de las comunidades de peces nativos. Es muy sensible a las alteraciones del hábitat, a la contaminación. También es una especie que necesita migrar en época de reproducción río arriba, o sea, también le afecta, por ejemplo, los problemas de conectividad fluvial y los problemas sobre todo de zonas de freza, que prácticamente han desaparecido. Es, para mi gusto, el caso más dramático. O sea, es una especie que está en grave peligro de extinción a pesar de la categoría de grado de amenaza que tiene, que luego veremos, que es bastante menor. Entonces todavía se la puede encontrar en algunos ríos, en cabecera y en tramos bajos, o sea, todavía en la zona de los afluentes del Tajo, de la zona baja de la zona de Toledo, todavía es posible encontrarla, pero las mejores poblaciones están sin duda en la zona más alta del Tajo, principalmente en Guadalajara y en Cuenca. Bueno, el caso del calandino y de la especie hermana, que es el cacho, pues es muy parecido. O sea, si vemos los mapas, son prácticamente hermanos. Son dos especies muy próximas que viven siempre juntas en las comunidades de peces. Tienen además algún tipo de interacción en su reproducción en algunas zonas, es decir, siempre, digamos, están las distribuciones muy solapadas. Y si comparamos los mapas, pues son muy parecidos. O sea, realmente las zonas donde han desaparecido son prácticamente las mismas. Las dos han tenido una disminución bastante patente en sus distribuciones, el calandino en un 57%, el cacho en un 53%. Estos son cuentas de Castilla-La Mancha, como he dicho antes, pero si se observa el Tajo, se ve que prácticamente ha desaparecido en toda la cuenca. Está en algunas zonas de cabecera de algunos ríos, está todavía en la zona baja de Toledo del Tajo, pero si observamos, por ejemplo, todo el tramo medio del Tajo, toda esta zona, prácticamente está desaparecido. Como ya he dicho antes, en el propio río Tajo, todos estos pequeños ciprínidos están absolutamente desaparecidos, no solamente por alteración del hábitat, ¿no?, sino sobre todo por la aparición de depredadores ictiófagos introducidos, a especies introducidas, que directamente han eliminado las poblaciones. O sea, poco a poco han eliminado las poblaciones de estas especies en el cauce principal. Bueno, pasamos al bordallo del gallo, que es la especie que decía antes que es como la joya de la corona del Tajo en Castilla-La Mancha. Realmente esas cuadrículas que aparecen ahí sería su distribución mundial. Esta es la distribución que tiene. Es una especie propia de un río, de un afluente del Alto Tajo, que es el río Gallo, y de algunos de sus afluentes. Aparece también pues, en el Arandilla, en el Bullones. Actualmente es muy fácil contar su distribución, ¿no? Son 7 cuadrículas UTM de 10 por 10 kilómetros, o sea, tendría una extensión de 700 kilómetros cuadrados, sería su distribución geográfica. Y es de las pocas especies que se ha hecho un seguimiento muy estricto de sus poblaciones, primero porque es muy fácil, como solamente se puede encontrar en localidades muy puntuales y se capturan muy pocos ejemplares, no hace falta hacer ni muestreos cuantitativos. Como he puesto ahí en la reseña del tamaño de población, en el seguimiento poblacional más reciente, de 2010, que se ha hecho con el Ministerio, solo se capturó un ejemplar en el río Bullones, que es el primer ejemplar que se pescaba desde 1993. O sea, la especie no es que esté en peligro de extinción, es que yo creo que está casi extinta, o sea, es que no tiene ninguna posibilidad. Aún así, tiene todavía presiones y alteraciones en el hábitat que le pueden afectar y pueden hacer que desaparezca del todo, ¿no? La disminución del 22%, bueno, claro, esto es muy relativo. Un 22% de una distribución a lo mejor de 15.000 kilómetros cuadrados no es lo mismo que una disminución del 22% de 700 kilómetros cuadrados, porque claro, la importancia y la relevancia que tiene es bien distinta, ¿no? Bueno, las dos últimas especies, también dos especies pues, bastante parecidas en cuanto a biología, son la lamprehuela y la colmilleja. La principal diferencia es en cuanto a distribuciones entre estas dos especies es que la lamprehuela es más norteña, es más de cuencas del norte, o sea, del Tajo hacia el norte, y la colmilleja todo lo contrario, es más bien del Tajo hacia el sur. Pero tienen biologías muy parecidas, son pequeños peces bentónicos, muchas veces desconocidos, y a los que les afectan mucho las alteraciones del medio fluvial, porque tienen una capacidad de dispersión muy limitada. Son peces bentónicos que a veces apenas se mueven, están siempre enterrados entre la grava, entre el fango, y tienen una capacidad de dispersión muy limitada. Por tanto, cualquier alteración les afecta mucho más que a cualquier otra especie que hemos visto que por lo menos tienen la capacidad de moverse río arriba o río abajo, ¿no? En el caso de estas dos especies tienen una particularidad dentro de Castilla-La Mancha, y es que hay una zona que es la zona por donde se distribuye principalmente la lamprehuela en esta comunidad, y es que coinciden las dos especies, y esto es muy raro. Normalmente suele estar una especie u otra
Y aquí en la zona del jarama, Jarama lozoya, coinciden las dos especies, incluso se han detectado híbridos entre ellas dos, pero es una de las pocas zonas geográficas de las dos distribuciones donde viven en simpatría las dos especies. Entonces es un dato bastante curioso a tener en cuenta desde el punto de vista de la importancia biogeográfica, ¿no?, de estas especies. Las dos han tenido una disminución de su rango geográfico, su zona de distribución en Castilla-La Mancha, la lamprehuela del 42% y la colmieja del 62%, mucho más grave. Y esta sí que es una desaparición generalizada en toda la comunidad autónoma, o sea, no solamente en el Tajo. O sea, esta sí que la podríamos ampliar a toda la comunidad, mientras que las otras especies, las anteriores, pues están, su disminución está muy marcada en el Tajo, ¿no? Bueno, esto es más o menos el panorama que tienen las distribuciones. Como ya he dicho antes, es el trabajo más arduo que nos tocó hacer, la evolución del rango geográfico de las especies, y es uno de los pilares, ¿no?, que se utiliza en cuanto a información para evaluar el estado de conservación. Otro de los pasos que tuvimos que hacer es evaluar las presiones e impactos que había. Entonces, eso se trata de ir cruzando, como decía antes, del listado general que hay de presiones e impactos, es ir eligiendo las presiones e impactos que afectan a cada una de las especies en función de la información que existe sobre el efecto de esas presiones e impactos en cada una de las poblaciones de cada una de las especies. Entonces también fue un trabajo muy duro de estudio de un montón de trabajos científicos y técnicos de diverso tipo para al fin poder tipificar de esta manera. O sea, esto es un ejemplo, un extracto de una de las tablas, ¿no?, donde logramos poner incluir hasta 31 presiones, ¿no?, que causaban impactos negativos. Entonces veis que tiene cada una de las presiones e impactos tiene un código que está muy tipificado, y simplemente lo que hay que hacer es ir cruzándolo con las especies, ir marcando qué especie se ve afectada por cada una de esas presiones e impactos, ¿no? Entonces siempre la presión es como más, digamos, el factor que causa el impacto. Entonces, por ejemplo, pues la presión de la intensificación agrícola, pues el impacto que sufren los peces es la alteración o la eliminación de la vegetación de ribera. Es como, digamos, la relación que había que hacer, y luego ver cada una de las especies que estaban afectadas, que se sabía que estaban afectadas por cada una de estas presiones e impactos. De manera global, las principales presiones que tipificamos, ¿no?, eran pues algunas prácticas agrícolas y ganaderas, sobre todo las que afectan al bosque de ribera, ¿no?, la pesca recreativa y comercial, solamente en el caso de la anguila, porque es una presión que tiene específica la anguila que le afecta en las zonas de estuario. O sea, aunque nos quede muy lejano, ¿no?, las anguilas del Júcar sí que salen al mar, y en zonas de estuario pues pueden sufrir sobrepesca, ¿no? La contaminación generalizada de las aguas por diferentes fuentes contaminantes, las especies invasoras, principalmente peces y cangrejos, las alteraciones hidromorfológicas de los cauces, la prevalencia de enfermedades. Esto es una presión que hasta hace poco no se había incluido. Sin embargo, profundizando en el estudio de digamos, las afecciones que tienen las especies, pues hemos visto que poco a poco, según ha ido incrementándose también el efecto del cambio climático, van apareciendo más enfermedades y una mayor prevalencia de las enfermedades. Entonces sí que parece un efecto claro en los peces nativos, un efecto claro del cambio del clima, sobre todo del calentamiento del agua, la aparición de enfermedades y, digamos, su extensión o su expansión. Y finalmente el cambio climático, que es indudable que afecta a los sistemas fluviales de la península ibérica y que va a afectar mucho más en el futuro. O sea, ante un escenario global, ¿no?, sobre todo en ambientes mediterráneos, de disminución de precipitaciones y aumento de temperatura, esto afecta a unos medios que naturalmente ya tienen fluctuaciones muy acusadas. Entonces estas fluctuaciones van a ser mucho más acusadas. Todos estos impactos o presiones actúan además en las poblaciones de peces de manera sinérgica, es decir, cuando actúan todos de manera conjunta, el efecto global es mucho mayor que si se suman los efectos por separado. Actualmente los peces nativos de las cuencas ibéricas realmente están sufriendo todos los motores del cambio global, todos, se tienen todos en conjunto. Hay otros organismos, a lo mejor otras faunas que les afecta a uno o dos en conjunto. Los peces nativos les afecta a todos. Entonces, en ese sentido, pues es comprensible, ¿no?, el resultado que luego observamos respecto a su estado de conservación. Bueno, esto aunque se ve un poco pequeño, no pasa nada, pero lo que importa realmente son los colores.
Este es el resultado final cuando se implementa toda la información en esa aplicación que os he enseñado. Es el resultado que va generando por cada uno de los parámetros que se tienen que considerar en estos informes seccionales para generar el estado de conservación final de la especie en la región que estás considerando. Entonces, lo que está puesto en cada una, o sea, se cruzan las especies con el resultado de la amplitud geográfica, es decir, el cambio, la evolución de la amplitud geográfica, el estado de las poblaciones, el hábitat, las perspectivas futuras de todo lo anterior, ¿no? Y finalmente, la penúltima, es la evaluación conjunta del estado de conservación. Eso sí que sería el estado de conservación final de la especie. Y la última columna es la tendencia general del estado de conservación, ¿vale? He dicho antes que la tendencia solamente se añadía a las especies, o sea, a las categorías desfavorables, pero en este caso, como todas son desfavorables, todas tienen tendencia. La máxima categoría, o sea, la peor de todas que podrían tener, es la desfavorable mala, la que aparece en rojo. La siguiente, ¿no?, sería la que denominan desfavorable inadecuada. Digamos, no es la peor, pero también sigue siendo muy mala. Y después de esa estaría la favorable, que es la verde, y la desconocida. No se tiene información, pues es desconocida, es la que aparece gris. Sin leer mucho, pues ya uno se da cuenta del panorama general en que se encuentran los peces nativos de esta región. O sea, son todos o casi todos tienen una situación, un estado de conservación desfavorable, malo, con una tendencia negativa. O sea, peor que esto no puede haber. Esto sería lo peor. La información que hemos añadido para evaluar de manera global el estado de conservación es lo que comentaba antes sobre el grado de amenaza, pues, si son objeto, por ejemplo, de pesca las especies, qué nivel de protección tienen a nivel regional, estatal, europeo, porque una cosa es saber el estado de conservación y otra cosa es saber cómo están protegidas, ¿no?, cómo se les está protegiendo. Entonces, lo que aquí se indica es, lo que pone IUCN España, es la categoría que se le otorga de grado de amenaza según unos criterios internacionales que se utilizan de manera normalizada o estandarizada, ¿no?, en este tipo de estudios. Entonces, las categorías que salen, CE es en peligro crítico, ¿no?, sería la categoría anterior a en peligro de extinción o extinción en estado silvestre. VU es categoría vulnerable, que sería la categoría que estaría debajo del peligro crítico, y estas dos últimas son especies, una categoría que indica que estas especies tienen bajo riesgo, no son de interés en cuanto a grado de amenaza. Aquí voy a volver sobre la boga del Tajo. El grado de amenaza que se le otorga a esta especie a nivel estatal, que sería la cuenca del Tajo, porque es una especie endémica de la cuenca del Tajo, es que no tiene interés, o sea, es bajo riesgo, cuando hemos visto que ha perdido el 75% de su distribución, o sea, tendría que estar en peligro crítico. Entonces, las categorías que son superiores a vulnerables o superiores son las que se incluyen en la categoría amenazadas. Cuando se habla de especies amenazadas, son las que tienen una categoría de vulnerable, en peligro crítico, en peligro de extinción o extinto en estado silvestre. Entonces, como veis, casi todas las especies se consideran a nivel estatal amenazadas, como amenazadas. Sin embargo, cuando se considera el nivel de protección, es decir, hasta qué punto, porque estas referencias no obligan realmente a nada. Pues es una referencia que se tiene para establecer criterios de protección, pero realmente lo que protegen son las normativas. Entonces, a nivel regional, la normativa que protegería sería el catálogo de especies amenazadas de Castilla-La Mancha, que es el que aparece aquí. A nivel estatal sería el catálogo nacional de especies amenazadas y el listado de especies de interés preferente. Y a nivel europeo sería la Directiva de Hábitats. Esas serían las tres principales normativas a nivel regional y estatal europeo que pueden proteger realmente esas especies, o sea, con las que realmente se puede obligar, ¿no?, a las regiones, al Estado o a Europa a hacer algo con ellas, a conservarlas. Entonces, como veis, tampoco están muy protegidas, porque realmente solamente 6 especies estarían dentro de algún anexo de la Directiva de Hábitats. Es decir, las que pone anexo 2 son especies que están incluidas en Directiva de Hábitat y para las cuales hay que designar zonas de conservación. Es decir, no se establecen medidas de conservación de la especie, como planes de recuperación o planes de conservación, sino que se tiene que conservar su hábitat. Conservando su hábitat como zonas incluidas en Red Natura 2000, pues se supone que se conservan.
Las que están en anexo 5 son las especies que son objeto de explotación. En este caso son los dos barbos, son objeto de explotación, por tanto se supone que mediante una buena gestión se conservan. Y ya está, o sea, solamente esas son las que están protegidas. El resto no están incluidas como especies de interés europeo. Si nos pusiéramos además estrictos con los anexos de la Directiva de Hábitats, alguna de estas tampoco estarían, porque aparecen los anexos de la Directiva de Hábitats con una taxonomía muy antigua, vamos, que hace 20-30 años que no se utiliza. Con lo cual, con toda la actualización de la taxonomía de las especies, realmente, estrictamente, no estaría ninguna en anexos de Directiva de Hábitats, que eso es otra cuestión que hay que plantear, ¿no? La actualización de la taxonomía de estas especies en las normativas que las protegen. A nivel estatal, solamente una especie, la bermejuela, está en el listado de especies de interés, ninguna está protegida. Y bueno, con las que son objeto de pesca, que son las que aparecen, pesca Castilla-La Mancha, ¿no? Las que son objeto de pesca en al menos una comunidad autónoma no pueden protegerse por la normativa estatal. Entonces, estas por lo menos tienen excusa, bueno, se explotan, no pueden incluirse en los catálogos. Pero claro, hay algunas que están muy amenazadas que tampoco están en el catálogo ni en el listado nacional, ¿no? O estatal. ¿La conclusión cuál es? Pues son... todas las especies tienen un estado de conservación bastante lamentable, un grado de amenaza muy elevado y un nivel de protección muy bajo, a los distintos niveles que hemos planteado. Las últimas columnas son, lo que representan es la proporción de la distribución de cada especie, que está incluida en lugares de importancia comunitaria o zonas de especial conservación, como se denominan ahora, dentro de Red Natura 2000. Se entiende que son los espacios que tienen, o sea, el total que hemos considerado para realizar el porcentaje son los espacios que contienen sistemas fluviales, ¿vale? Y los espacios, la última columna, lo mismo, son todos los espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha que tienen sistemas fluviales, pues qué proporción de las distribuciones está incluida, para ver hasta qué punto estos espacios protegidos europeos y regionales incluyen, digamos, la distribución de las especies. La primera columna, la de los espacios de Red Natura 2000, pues es bastante llamativa porque incluye proporciones muy altas, o sea, en torno a 80, 90 o incluso el 100%. Entonces, claro, uno puede pensar, qué bien, porque la Red Natura 2000 conserva casi toda la distribución de las especies, pero claro, el argumento es el contrario. Las especies están sobreviviendo en las zonas protegidas. Entonces, todas las zonas fuera de esos espacios protegidos es donde no están, porque son las zonas que realmente tienen las mayores alteraciones. O sea, la lectura realmente es distinta. Entonces, conclusión, pues ahora mismo la conservación de todos estos peces nativos en Castilla-La Mancha depende de la conservación de la Red Natura 2000. En el resto de zonas, poco a poco, pues habrá que ir estableciendo medidas que vayan revirtiendo un poquito la tendencia que se ha observado, que es bastante nefasta, pero de momento, para conservar lo que hay y las distribuciones actuales, pues hay que, digamos, la clave es la Red Natura 2000, porque los espacios naturales protegidos, pues depende de las especies. En unos casos sí que hay mucha distribución incluida y en otros casos no. Es un poquito más variante. Bueno, esto es más o menos las conclusiones que ya hemos comentado. O sea, realmente las especies más preocupantes en cuanto a disminución de su amplitud geográfica, que han disminuido entre un 50 y un 75%, son la trucha común, la pardilla, la boga del Tajo, el calandino, el cacho y la cobilleja. Serían las especies que están en peor estado en cuanto a su distribución geográfica, especialmente aquellas que tienen una distribución más restringida, ¿no? Como puede ser la boga del Tajo. Bueno, un dato importante es que apenas existe información de las poblaciones, salvo algunos estudios de seguimiento de la trucha común y, como he dicho antes, los muestreos puntuales del bordallo y del gallo, que es muy fácil hacer estudios poblacionales porque aparece un individuo o dos. Pues el resto de especies realmente no tienen seguimientos de poblaciones. Se desconoce de muchas de ellas parte de su biología. O sea, no hay estudios de reproducción, de alimentación, de selección de hábitat. Si no hay estudios de selección de hábitat, es imposible, por ejemplo, calcular qué caudales puede necesitar una especie o qué tipo de hábitat puede necesitar. O sea, hay falta de información generalizada de las especies y de las poblaciones en cuanto a abundancia. O sea, podemos evaluar su distribución en cuanto a presencia-ausencia,
pero no podemos decir nada de su abundancia, realmente. O sea, estas distribuciones lo que nos indican es dónde están. Pero dónde están no sabemos si hay 500 individuos, 2 o 5.000, porque no se sabe. Entonces la situación podría ser incluso peor. O sea, no solamente que haya esa regresión de las distribuciones, sino que además sus poblaciones estén muy disminuidas. Pero actualmente no se sabe, porque no hay seguimientos de las poblaciones. La valoración, como he puesto ahí, general de la calidad del hábitat también es muy preocupante. O sea, hay 30 y tantas presiones e impactos que actúan sobre las especies. Es una barbaridad. O sea, del listado que manejamos, es que manejamos casi todas las presiones en alguna de las especies. O sea, que hay impactos de todo tipo y, como he dicho antes, actúan los medios fluviales. La característica que tienen es que actúan los impactos todos de manera conjunta. O sea, es imposible evitar ese efecto sinérgico. Si el hábitat está alterado, las poblaciones, por ejemplo, de especies invasoras, pues salen más adelante porque, digamos, prefieren ese ambiente alterado. Las poblaciones nativas están más en regresión. Si hay menos caudal, el efecto de la contaminación pues es más importante. Todo esto va añadiendo. O sea, es imposible separar un solo efecto. Todos los efectos están unidos completamente. Entonces, el efecto final en las especies pues es bastante dramático. Bueno, hicimos con esto ya voy a acabar. Hicimos dos valoraciones generales para ver una negativa y una positiva, así globales. Dijimos, bueno, vamos a ver si podemos localizar zonas dentro de Castilla-La Mancha donde la pérdida de especies haya sido más o menos grave, ¿no? Y, digamos, como puntos importantes donde fijar la atención para establecer medidas urgentes de conservación y de recuperación de las especies. Y luego hicimos la contraria, hicimos los mapas con la riqueza de especies nativas. Entonces, por ejemplo, que siempre los rojos, naranjas, siempre es lo peor, ¿no? Pues lo que indica es el número de especies nativas que se ha perdido en cada una de las cuadrículas con las que trabajamos. Entonces pusimos 3 categorías: pérdida entre 1 y 3 especies es el color naranja, entre 4 y 6 especies el color rojo, entre 7 y 9 especies el color más granate, que no se nota mucho, hay muy pocas cuadrículas, pero por ejemplo esta zona de aquí, o esta zona de aquí. Teniendo en cuenta que las comunidades de peces nativos no tienen más de 10 especies, la última categoría, 7 a 9, sería como prácticamente perder toda la comunidad. La intermedia, entre 4 y 6, pues es como perder la mitad de la comunidad inicial, ¿no? Entonces, si observamos los puntos rojos donde están, la pérdida de especies se acumula bastante. O sea, las zonas importantes es la cuenca del Tajo. O sea, realmente es la cuenca donde la pérdida de especies nativas es más llamativa. O sea, hay otras cuencas, la cuenca del Júcar, por ejemplo, no se nota tanto, el Guadalquivir, aunque tiene poquito, tampoco se nota, el Segura tampoco, el Guadiana un poquito más, tiene algún punto negro, ¿no? Pero el Tajo en su conjunto es donde más se nota la pérdida de especies y es generalizada, desde la cabecera hasta la salida hacia Extremadura. Como he puesto ahí, el río Tajo, el curso principal, digamos, atraviesa algunas zonas de especial conservación, es decir, zonas que están incluidas en Renatura 2000, que están ahí detalladas, ¿no? Los desares del Valle del Tajo, la Sierra Altomira, las barrancas de Talavera, muchas de ellas, ¿no? Claro, si se tiene en cuenta esto de algún espacio natural protegido que está en la zona y se tiene en cuenta esta pérdida de especies, pues claro, es que la conclusión es que en gran parte de esas zonas protegidas europeas, que se supone que tienen que proteger la biodiversidad, se está perdiendo muchas especies nativas de peces. O sea, que realmente no están cumpliendo su papel de conservación de la biodiversidad de especies de interés europeo y, en este caso, de los peces de mayor relevancia, puesto que son especies endémicas, muchas de ellas de estas cuencas, ¿no? O sea, no son especies de interés europeo que estén en otras zonas, ¿no? Si superponemos el mapa, este mapa de pérdida de especies, al mapa de... Este es el mismo del anterior, ¿eh? Pues lo que voy a comentar, realmente el mapa no lo he traído. Hacemos lo mismo, por ejemplo, con la presencia de peces invasores, sobre todo de especies depredadoras ictiófagas, coincide completamente. Las cuadrículas donde se ha perdido el mayor número de especies nativas son las cuadrículas donde hay un mayor número de especies de peces invasores. O sea, el efecto, aparte de las otras alteraciones del hábitat, el efecto de los depredadores invasores ha sido brutal, en la cuenca del Tajo especialmente. Bueno, en cuanto a las medidas de conservación y gestión, pues también hicimos una evaluación parecida a la de... Esto es también un ejemplo, simplemente de cómo organizábamos la información para que se vea que está todo como muy
tipificado, muy ordenado, y cuando se proponían medidas eran muy específicas para cada especie y para cada una de las presiones detectadas, ¿no? Entonces lo que hacíamos era cruzar las medidas que salen del listado, es elegir las medidas, cruzarlo con las presiones y luego proponer una medida concreta para una serie de especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a ver alguna así que sea, por ejemplo, esta de la gestión de las captaciones de agua, pues hay 2 presiones que están relacionadas con ella, que aparecen en las tablas de presiones, ¿no? Y luego la propuesta de las medidas para todas estas especies, que aparecen luego en un listado, ¿no?, numeradas. Pues se propone el seguimiento y control de las concesiones, la adecuación de las concesiones a los caudales circulantes y los reglamentos biológicos y ecológicos de las especies. O sea, en esos casos se ha visto que, digamos, que la medida tiene que ser esa, ¿no? En otro caso, pues yo qué sé, la creación de corredores ecológicos, ampliación de LICs y espacios naturales protegidos, creación de reservas fluviales. O sea, son medidas muy concretas para cada una de las especies o conjuntos de especies. O sea, no son medidas que se aplican para todas. Dicen, pues, mejorar la calidad del agua. No, no es así. Si, por ejemplo, el Bordallo del Gallo tiene un problema claro de contaminación del agua, porque lo que más le afecta es el agua que viene de Molina de Aragón, pues entonces se pone específicamente la medida. O sea, se ha hecho un estudio muy minucioso de lo que le ocurre a cada especie en cada zona geográfica de la región. Bueno, propusimos hasta 38 medidas de conservación y gestión relacionadas fundamentalmente con estos aspectos, con mejora de la calidad del agua, sobre todo el control y seguimiento de la calidad, mejoras de las condiciones hidromorfológicas, sobre todo un aumento de la conectividad fluvial, las cuestiones que tienen que ver con el caudal y la restauración de ríos y riberas especialmente. La eliminación progresiva de especies invasoras y toda la labor de prevención, la mejora de la gestión de la pesca recreativa, especialmente reforzar la pesca de las especies nativas y cambiar un poco el paradigma de la gestión de la pesca o de la actividad de la pesca en la región, es decir, adecuar completamente la oferta a la demanda y no al revés. Y una muy importante, que es mejorar el conocimiento de las especies. O sea, con toda la revisión y la puesta al día de toda la información que existe sobre las especies, pues claro, es que es muy difícil gestionar y conservar cuando no se sabe muchas veces ni cómo se comportan, ni qué abundancias tienen, ni dónde se reproducen. Es muy difícil. Entonces, es muy importante incrementar los seguimientos que se hacen de las poblaciones y de todos los efectos biológicos y ecológicos de las especies. Así como recomendación general, y bastante importante, es poner en valor el interés de los especies nativos como patrimonio natural. O sea, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también como he puesto ahí, por sus características biogeográficas, sus historias evolutivas, el papel ecológico que juegan en los ecosistemas. Muchas de ellas son recursos económicos o socioeconómicos. Forman parte de tradiciones culturales del medio rural que también se están perdiendo. Toda la pesca tradicional, las artes de pesca, toda la cultura ribereña, también se está perdiendo, según se están perdiendo todas las especies nativas. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo en poner en valor este patrimonio, que es bastante desconocido, ¿no?, hacia el público en general, y yo creo que esto puede sensibilizar un poquito más, ¿no?, sobre el estado en el que se encuentran los peces. Y un aspecto que a mí me parece muy importante y es transmitir a la sociedad la escala temporal en la que ocurren los procesos evolutivos, porque todas las presiones, impactos estas que hablamos ocurren en meses, en años, décadas. Eso no es nada al lado de los millones de años que han tardado estas especies en formarse. Cuando eliminamos una especie de estas, si eliminamos el bordado del gallo, estamos eliminando una historia evolutiva de millones de años. O sea, esto es la relevancia que tiene, que a veces esta perspectiva se pierde, ¿no?, y se pierde un poco el valor de este recurso, de este patrimonio. Bueno, para terminar, como he comentado antes, también hicimos la evaluación inversa, es decir, intentar localizar las zonas interesantes. ¿Cuáles son las zonas interesantes en Castilla-La Mancha desde el punto de vista de las comunidades nativas? ¿Dónde existen todavía comunidades bien conservadas, que tienen todas las especies y que digamos, estamos todavía a tiempo de conservar? Entonces, en este mapa lo que se representa realmente no es una estima de riqueza, es simplemente el número de especies de peces nativos que hay en cada cuadrícula, también en categorías entre 1 y 3, 3 y 6, 7 y 10. Digamos, los puntos azul oscuro serían las zonas donde todavía se conservan comunidades nativas íntegras, ¿no?, que serían, por ejemplo, estas zonas de aquí. Hay bastantes en Castilla-La Mancha. Hay muchas zonas que
están prácticamente desaparecidas, pero hay que ponerse, yo creo, optimista y pensar que todavía hay comunidades bien conservadas que hay que conservar, que hay que, digamos, preservar, ¿no? Entonces, intentamos superponer este mapa con las capas de las zonas de Red Natura y de espacios naturales protegidos para ver hasta qué punto se podían modificar estos espacios protegidos, ya sean europeos o regionales, y que incorporaran zonas interesantes desde el punto de vista de los peces nativos y que supusieran a lo mejor una pequeña ampliación en superficie del espacio, o sea, no crear un espacio nuevo, sino ampliarlo un poco más para que proteja mejor a los peces. En Toledo vimos que, por ejemplo, se podría conservar el río Tietar en su totalidad, incrementando, o sea, aumentando el espacio protegido de la Sierra de San Vicente y valles del Tietar y Alberche. Y lo mismo ocurre con los afluentes de la margen izquierda, el Uso, Gévalo, Sangrera, Pusecedena, que son ríos que tienen comunidades todavía muy bien conservadas de peces nativos, pues ampliando un poco la zona de especial conservación de ríos de la margen izquierda y berrocales del Tajo. También hay una reserva fluvial de los sotos del río Guadierbas y Arenales del Baldío de Velada que pueden incluir parte de estos cursos de agua, es decir, solamente ampliando los espacios que en esta zona que ya están creados, se podría proteger un poco mejor las comunidades que todavía pues, son interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de los peces. En el caso de Guadalajara, se podría ampliar el CEC de la Sierra de Aillón y el Parque Natural de la Sierra Norte para incluir el tramo más bajo del Jarama, justo antes de la desembocadura del Lozoya, que es precisamente, alberga comunidades nativas bien conservadas y además es esa zona que he comentado antes donde coinciden la colmilleja y la lamprehuela, que es una característica biogeográfica bastante interesante y a conservar, porque es de las pocas zonas en España donde ocurre. Hay otra zona interesante también en Guadalajara, en la zona norte, que es los TEC de Valle y Salinas del Salado y Barranco del Río Dulce, que podrían ampliarse para incluir los tramos más bajos de estos dos ríos, que tienen todavía comunidades bastante bien conservadas. Y en el caso de esta zona también hay una serie de CECs que están ahí incluidos, ¿no? Que pueden, lo que hacen estos CEC están distribuidos a lo largo de la cuenca del Tajuña, pero hay tramos del río Tajuña que digamos que están desprotegidos por estos espacios europeos. Entonces lo que proponíamos era intentar unir estos espacios, que el río hiciera como de corredor, ¿no?, ecológico que une esos espacios y así se protegían las comunidades de peces y se unían además estos CECs, ¿no? Una de las, desde mi punto de vista, una de las ideas más interesantes de la Red Natura 2000 es que realmente esté conectada. O sea, realmente ahora son espacios aislados unos de otros, ¿no?, de a mayor o menor distancia, pero realmente los cursos fluviales podrían servir de corredores, o sea, de zona de conexión que integrase y que vertebrara esa red de espacios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los ríos son bastante interesantes para vertebrar esa Red Natura 2000. Ay, perdón, que me quedaba Cuenca. A ver, aquí. Bueno, en Cuenca se ha detectado una zona muy interesante, en el Guadiela, aguas arriba del envase de Buendía, y en los ríos Cuervo y Escabas. Casi todo está incluido en el CEC de la Serranía de Cuenca, aunque deberían añadirse unos tramos que están cercanos a la desembocadura de los ríos Alcantul y Vindel. Con esto, digamos, se completaría esa zona bastante bien. Y hay un monumento natural en la zona de cabecera del Guadiela que protege una zona bastante interesante desde el punto de vista de los peces, pero es muy pequeñita. Entonces, a lo mejor en esa zona se puede hacer, como se proponía, hacer una reserva fluvial. Las reservas fluviales son una categoría de espacio natural protegido que son bastante adecuadas para esta situación, porque no son espacios muy grandes, pero que pueden a lo mejor incluir pues, estos puntos, digamos, interesantes, ¿no?, desde el punto de vista de la diversidad de peces, que no son muchos kilómetros realmente. Si vemos ahí la escala de 10 kilómetros de la cuadrícula, no son muy amplios. Bueno, pues esto es más o menos las pinceladas que quería dar de los resultados parciales del informe. Como ya he dicho antes, el informe completo incluye los resultados de toda Castilla-La Mancha. Todo lo que he ido comentando está detallado hasta la saciedad, ¿no? Todas las presiones, los impactos, todo esto que va apareciendo en tablitas está contado con sumo detalle, ¿no?
y también las medidas de conservación que se proponen, ¿no? Pero vamos, la conclusión final, ¿no?, que podríamos sacar es que la situación de los peces nativos pues es bastante dramática en la región. Están muy desprotegidos, digamos, desde el punto de vista de las normativas de conservación, y actualmente la clave para protegerlos, lo que hay actualmente, sería la Red Natura 2000. Y fuera de esto, pues habría que hacer un gran esfuerzo por intentar recuperar las comunidades nativas que están, como ya hemos visto, bastante desaparecidas. No es que estén algo alteradas, es que están muy desaparecidas. Y las especies han sufrido una regresión bastante importante. Bueno, pues hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta, pues me decís.